María Alonso, cuéntanos qué ha hecho la consejera de Justicia y Derechos Humanos del gobierno vasco, que es del Partido Socialista, por cierto. Ya saben que es un gobierno de coalición, PNV, Partido Socialista. Y esta consejera, que es del Partido Socialista, pues ha tenido a bien otorgarle beneficios penitenciarios a etarras que no piden perdón ni se arrepienten de nada, con crímenes a sus espaldas, como enseguida nos contará nuestro invitado. Pero danos datos, María. Pues Antonio, lo que ha hecho ha sido conceder hoy el tercer grado, o lo que es lo mismo, semilibertad a 2 presos etarras. Es el nuevo pago, uno más, del PSOE vasco a EH Bildu. La consejera de Justicia, María Jesús San José, deja en semilibertad y facilita la salida de la cárcel de 2 etarras. Aquí tienen al primero, de Arriet Iragui, que estaba interno en la prisión de Basauri, en Vizcaya, y condenado a 128 años de cárcel. Este etarra, jefe del Comando Andalucía, fue condenado por 3 asesinatos. Fue el autor material del asesinato al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a Luis Portero, el 9 de octubre del año 2000. Participó también en el asesinato al concejal del Partido Popular en Málaga, a José Martín Carpena, y a Antonio Emilio Muñoz Cariñanos, que fue un médico otorrinolaringólogo y coronel del Ejército del Aire, y bueno, fue asesinado en su propia consulta en Sevilla. Y más excarcelaciones, la de Luis Mariñe Larena. Este fue condenado a 30 años de cárcel por participar en el atentado con coche bomba que asesinó al dirigente socialista, el que fuera vicelendakari del gobierno vasco, Fernando Buesa, y al escolta que iba con él, a Jorge Díez Elorza. Precisamente hoy, la consejera de Justicia del PSOE en Euskadi, es decir, una integrante del PSOE, concede el tercer grado a un preso etarra. En otras palabras, el PSOE, que sufrió en sus propias carnes el terrorismo etarra, deja en semilibertad a un asesino de ETA, a 2 en este caso. Este etarra se ha ahorrado 8 años de cárcel. Hoy el hermano de Fernando Buesa ha escrito en Twitter que este paso confirma que para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, los etarras salen de prisión. Precisamente a ese tuit ha reaccionado el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, diciendo que está de acuerdo con esas palabras y que esta es la letra oculta del pacto encapuchado entre PSOE y Bildu. Por cierto, que la consejera de Justicia hace muy poquito, concretamente en el mes de julio, el 14 de julio, aseguraba que cuando los presos etarras cumplan su condena, cosa que no ha pasado en estos 2 casos, y salgan de la cárcel, admitan la injusticia y el dolor del daño ocasionado. Escuchen. Euskadi consiguió acabar con ETA, pero en nuestra vida, en nuestro entorno, todavía están las secuelas del dolor generado en las víctimas que no olvidan, y están las consecuencias que los mismos asesinos se generaron para sí mismos, que es el cumplimiento de las condenas impuestas por los tribunales con todas las garantías de sus derechos. También ellos saldrán de prisión cuando les corresponda. Y les adelanto que no cejaremos en intentar conseguir que cuando salgan lo hagan admitiendo no solo el dolor, sino la profunda injusticia del daño causado. Bueno, ni una cosa ni la otra, ¿eh? Por cierto, que además el arrepentimiento sincero es una de las exigencias de la Audiencia Nacional para esos etarras que salgan de la cárcel cuando cumplan condena, cosa que, como decimos, en estos 2 casos no ha ocurrido. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha pronunciado sobre el tercer grado al asesino de Luis Portero. Dice que no conoce el informe, pero que está avalada por el juez. Yo las resoluciones que se dictan en los terceros grados son resoluciones que vienen avaladas por la autoridad judicial. Con lo cual vuelvo a decir que, tranquilidad, no conozco la resolución, pero vuelvo a decir, todas las resoluciones en una democracia se dictan en parámetros de cumplimiento estricto de la ley. Cumplimiento estricto de la ley. A ver, don Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Estamos hablando además del asesino de su padre, de Luis Portero. ¿Este señor se ha arrepentido? ¿Este sujeto ha expresado dolor, arrepentimiento para salir con un régimen de semilibertad de la prisión donde cumple condena? No por la sencilla razón de que yo he tenido acceso al expediente y he visto la carta de arrepentimiento, y es una carta genérica donde no hace referencia a ninguna de las familias andaluzas, las 3 familias andaluzas a las que le destrozó la vida, y donde lo habla de manera genérica. Lo que sí habla es de colaborar con las autoridades, con la justicia, eso sí lo dice, pero no lo ha hecho. Y no lo ha hecho de manera que no entendemos
como la Consejería de Justicia y Derechos Inhumanos o Humanos, no sé cómo llamarla. Es una ironía, ¿verdad? Sí, claro, es una ironía. Que sea de derechos humanos cuando precisamente permite. Es lo contrario. Bueno, la cuestión es que se le concede el tercer grado cuando no debería, porque hay un requisito fundamental que es la colaboración y no lo ha hecho. Y sí, es el Comando Madrid, el Comando Andalucía escribió una carta que envió a la dirección de ETA en donde señalaba que Chapote, Ainhoa Múgica y Olarra Guridi eran los que les ordenaron asesinar a tanto a mi padre como a Martín Carpena como a Muñoz Cariñanos. Eso lo debería haber tenido en cuenta la Consejería para elevarlo al juez. A día de hoy, ni Chapote ni Ainhoa Múgica han sido juzgados ni se les ha llamado por estas circunstancias. Estos señores o estos individuos, por llamarlo de otra forma, no han colaborado con la justicia. Por consiguiente, ¿qué quieres que te diga? Hay una decepción absoluta y en particular mi decepción es porque veo que el Estado de Derecho no funciona y la ley no se aplica. Bueno, y te preguntaba concretamente por el caso de Iragui, ¿no? Arriet Iragui, que es el brazo ejecutor de esos crímenes, entre otros, no ha dado el paso que es un previo, es el paso previo, es decir, oiga, yo voy a beneficiarme de unos privilegios penitenciarios, pero antes voy a expresar arrepentimiento, dolor, voy a pedir perdón a las víctimas, a los familiares de las víctimas. No ha pedido perdón. Con los que acabé con su vida y tal, no ha pedido perdón. No ha pedido perdón. Es más, es que estos son homenajeados además y se reafirman sus crímenes. Arriet Iragui, tanto Iragui como Solana estaban en las escaleras del portal de mi casa. Mi padre entra al portal, abre el buzón, cuando abre el buzón se da la vuelta para ir al ascensor y se los encuentra de cara. Al encontrarse de cara le da un infarto porque luego se les salvó el corazón y gracias a eso se pudieron donar los órganos, pero recibió el disparo nunca por la espalda, lo recibió por la boca y el disparo lo hizo Iragui. Iragui por eso se debería haber arrepentido y no lo ha hecho, nunca se ha dirigido a la familia en ningún momento. Y luego, sobre la concesión de los terceros grados, tengo que decir que lo digo rotundamente y muy contundente, el ministro Grande Marlaska ha mentido. Ha mentido. Lo que ha dicho es absolutamente falso. Muy falso. El juez de vigilancia penitenciaria no tiene conocimiento aún de este tercer grado, que primero se concede administrativamente por parte de esta consejera de Justicia y Derechos Humanos. Solo tendrá conocimiento si la parte, nosotros, yo que estoy personado, o la Fiscalía recurren. Yo ya he escrito, pero mi escrito es de hoy. Luego, dudo yo que el juez haya tenido conocimiento de ese tercer grado. Bueno, tanto es que me he puesto en contacto con él, con el juez de vigilancia penitenciaria, y me ha mostrado su extrañeza por las palabras del juez Grande Marlaska. Por consiguiente, tengo que decir aquí, delante de toda la audiencia, que el juez Grande Marlaska ha utilizado el nombre de mi padre para decir una soberana mentira. ¿Y la Fiscalía? ¿Qué papel está jugando en todo esto? Bueno, la Fiscalía, como vemos, está dando unos bandazos enormes, en el sentido de que pues, en los casos que tiene que recurrir, no lo recurre. El que estaba recurriendo se ha ido ya de la Audiencia Nacional, que era Carlos Bautista, y desgraciadamente el posicionamiento de la justicia, de la Fiscalía, es una incógnita a día de hoy. En el caso de mi padre, pues evidentemente tiene que opinar sobre un documento que hemos aportado al juez, que es una cantada, esa carta que comunica Igor Solana y Arriet Iragui a los jefes de ETA, en donde les dicen que han dado sus nombres, que han dado el de Chapote, el de Olarra Guridi y el de Ainhoa Múgica. Y por esa carta, que está judicializada desde el año 2008, nunca se les ha tomado declaración. Fíjate, la condición sine qua non que marca la Ley General Penitenciaria, que es del año 79, el artículo 72, párrafo sexto, referido a los terceros grados, establece que es requisito indispensable la identificación de todos los autores en el asesinato. Eso es un requisito para el tercer grado y eso no lo ha tenido en cuenta la consejera. Eso es lo que le hemos comunicado al juez para que revoque este tercer grado. Y esperemos que el fiscal no se oponga. Por eso cuando me preguntabas por la posición de la Fiscalía, pues es un interrogante, porque ya hemos visto que el fiscal a día de hoy se posiciona con los jefes de ETA antes que con las víctimas para defender que no son procesables en el caso de Miguel Ángel Blanco. Por consiguiente, te tengo que decir
que no lo sé. Y de todas maneras tú ya lo sabes, Antonio, de quién depende la Fiscalía. La Fiscalía, claro. Ahora, no deja de ser también un sarcasmo, si me permites la expresión, que precisamente una consejera socialista del gobierno vasco sea la que pone en semilibertad al asesino de un dirigente socialista en su día como fue Fernando Buesa, sin arrepentirse y sin pedir perdón. Bueno, Antonio, es que la cuestión es que aquí ¿qué vale? Aquí ellos aplican la ley conforme les interesa, es decir, y ellos, la aplicación de la ley ahora mismo va más hacia el victimario que hacia la víctima, es decir, hacia, en este caso, al asesino que a la víctima. ¿Qué ocurre? Pues que a ella tiene una orden expresa de Madrid, de Sánchez, del gobierno de Sánchez, que los votos de sangre de Bildu y los votos del PNV hay que mantenerlos y hay que tener, digamos, entre algodones tanto a Bildu como al PNV. ¿Y qué quiere Bildu? Sacar a todos los etarras a la calle. Y lo está haciendo de una manera absolutamente fuera de la legalidad. Y lo repito, no se está cumpliendo la Ley General Penitenciaria. Por tanto, en mi opinión, no lo sé, esperemos que el juez de vigilancia penitenciaria haga caso a ese... Es que además eso es lo que Otegi reconoció en su día, dice, no queremos que desaparezca Sánchez, no vamos a dejarlo caer jamás. Nos interesa que siga aquí porque vamos... 200 presos claro, que querían tenemos que sacar a los terroristas. ¿No? Exactamente, presos por presupuesto. Que profundizaras en esa carta. ¿Qué dice esa carta sobre Chapote? Esa carta, dice Igor Solana, porque es, digamos, las comunicaciones que hacían con los abogados en las cárceles para que los abogados se lo transmitieran a la cúpula para ver los fallos en sus detenciones. Entonces les hablan que la policía les pregunta por quién era su jefe y quién le daba las órdenes en el caso del Comando Andalucía. Y él decía, Igor Solana y Arrieta Iragui. En concreto, Igor Solana dice esta parte, dice, era Chapote, en compañía de Olarra Guridi y Ainhoa Múgica. Bueno, no dice Ainhoa Múgica, dice Olga en concreto, que era el apodo que tenía Ainhoa Múgica. Es decir, señala a los jefes. De hecho, yo he abierto personalmente, ya no meto a mi familia para que no sufra más, la causa de mi padre ya por tercera vez, precisamente acusándolos a los tres. A los tres, ¿no? Uno de ellos ya está condenado, Olarra Guridi, faltan estos dos, pero es clave fundamental la testifical de Arrieta Iragui, el que acaban de poner en tercer grado, y Igor Solana, que está también en tercer grado. ¿Por qué? Porque si ellos lo niegan, estarían negando su propia carta y no colaborarían con la justicia y sería un principio de revocación de ese tercer grado que tienen. Y ojo, para que la gente lo sepa, ¿qué es el tercer grado en el País Vasco, en las cárceles? Salir a las 8 de la mañana, volverse a las 8 de la tarde, cenar tranquilamente, dormir como si fuera un hotel y volver a salir a las 8. Ojo, con los fines de semana libres. Vienen los fines de semana estupendamente libres para ellos. Vacaciones de fin. Ese es el funcionamiento que tiene el tercer grado. Es una libertad prácticamente total y absoluta. Claro. Eso está claro. Sí. Pues Daniel Portero, muchísimas gracias por acompañarnos y lamentamos que esto siga pasando, pero aquí estaremos siempre para denunciarlo. Bueno, Antonio, hay que seguir. Tenemos que seguir.